Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien y así también junto a sus seres queridos. Ya te invito a buscar en sus Biblias. La palabra del día de hoy se encuentra en Isaías capítulo 51, versículo 4. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Amén. Esta tarde Dios nos está hablando a nuestras vidas espirituales, y eso es lo preocupante. Lo preocupante porque el ser humano ha cauterizado su conciencia espiritual, vive plenamente su vida carnal, dejando de luz, dejando a un lado la vida espiritual. Y la vida espiritual muchas veces se confunde con la búsqueda de milagros y prodigios. Y no hay nada más lejos que aquello, porque no es tan solo ello, sino que la vida espiritual consiste en conocer a Dios, porque Dios es espíritu. Y es por eso que es preocupante esta palabra el día de hoy. Estar atento a Dios. ¿Cómo podemos estar atentos a Dios si vivimos una vida carnal plena? Vivimos fuera de nuestra vida espiritual. No tenemos conciencia del mundo espiritual y mucho menos de nuestra alma y de nuestro espíritu. Si no tenemos conciencia de quiénes somos realmente, difícilmente vamos a poder hacer algo. Y mucho menos escuchar la voz de Dios y estar atento a Él. La importancia del texto del día de hoy en que cada uno de vosotros haga conciencia de quiénes son, que tan solo no son un cuerpo, carne y sangre, sino que tenemos alma y espíritu. Y en esa conciencia que debemos de hacer, debemos de nosotros tomar decisiones en nuestra vida referente a nosotros. ¿Qué queremos para nosotros y qué buscamos? Y debemos de tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones consisten en nuestro libre albedrío de querer vivir como a nosotros se nos plazca. Y muchas veces ese plazca cruza nuestros caminos con Dios. Y en ese momento Dios se nos manifiesta y nos damos cuenta que no somos tan solo carne, sino que también somos alma y espíritu. Comenzamos a entender el porqué el vacío de nuestros corazones y por qué este mundo está en oscuridad. A pesar que sale el sol todos los días, pero aún así el mundo vive en oscuridad. Oscuridad porque no están atentos a la voz de Dios y porque no han conocido a Dios, sino que el ser humano vive plenamente su carnalidad y se deleita en su oscuridad.
Y eso es lo preocupante. ¿Qué podemos hacer referente a ello? Solamente partir por uno. Hacer conciencia de nuestra vida, de quiénes somos delante de Dios. Y comenzar a buscar a Dios y estar atento a su palabra. Juan nos dice que debemos de escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Dios y en ellas hallamos la vida eterna. Dios nos dice que tenemos que estar atentos a Él y oírle. Las Escrituras es palabra de Dios y está escondida su voluntad. La voluntad para toda la humanidad y la voluntad de los tiempos. Y a medida que los tiempos van avanzando, se van cumpliendo profecías. Y se va cumpliendo la palabra de Dios, que es lo relevante. Y el ser humano sigue pasando. Nacemos y morimos. Han pasado generaciones y generaciones oyendo la Escritura. ¿Qué hemos hecho nosotros con la palabra de Dios? ¿Hemos buscado honestamente a Dios? Debemos de reflexionar, ¿cierto? Porque generaciones y generaciones han pasado. Y no somos la excepción, esta generación, de hacer oídos sordos a la voz de Dios. Más aún donde la ciencia y la tecnología aumentó. Confundimos nuestros caminos. Nos perdimos de los caminos de Dios y nos entregamos completamente a nuestra carnalidad. El ser humano vive plenamente su carnalidad y se deleita y se goza en aquello. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestras leyes sociales. Nuestras leyes sociales nos ayudan a vivir en armonía, en comunidad. Y está bien. Pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios y no tienen nada que ver con aquello que Dios le llama bueno o malo. Y eso hace la diferencia. Que los seguidores de Cristo respetan las leyes del mundo para vivir en comunión. Pero obedecen más aún la palabra de Dios. Porque es lo bueno para Dios. Y cuando logramos entender aquello, nos damos cuenta en el mundo que estamos viviendo. Hoy Dios nos dice, estar atento a mí, pueblo mío, y oídme. Necesitamos nosotros la palabra de Dios para nuestra propia restauración y edificación espiritual. Necesitamos oír la voz de Dios para alcanzar la remisión de nuestros pecados y nacer de nuevo y ser nuevas criaturas. Necesitamos la palabra de Dios porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos alimentar nuestras almas y nuestro espíritu con la palabra de Dios. Necesitamos nosotros nacer de nuevo. Necesitamos a ese hombre espiritual revestido de la gracia de Dios que nos gobierne para poder huir de nuestra propia carnalidad que nos estorba para buscar de la presencia de Dios.
Y esa es la lucha día tras día que tienen los verdaderos cristianos. La carne contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. No es contra tu prójimo, no es contra carne y sangre, sino que es una lucha espiritual constante contra nosotros mismos, la cual tenemos que vencer por la palabra de Dios y fortalecernos en la palabra de Dios para ayudar a aquellos que también quieren dar esta lucha espiritual en sí mismos, pero producto de sus debilidades, muchas veces les cuesta vencer. Y a aquellos debemos de ayudar para que también se fortalezcan en la vida espiritual y alcancen esa madurez espiritual y se fortalezcan aquello. Y para que Dios se haga fuerte en medio de sus debilidades y logren alcanzar la vida eterna y no se pierdan en el camino. Esa es la importancia cuando el ser humano se conoce y hace conciencia de quiénes son realmente. Y cuando comienza a priorizar lo más importante para cada uno de nosotros. Ciertamente todos tenemos necesidades carnales y también materiales, pero eso no quiere decir que tampoco necesitemos o no tengamos necesidades espirituales, aún más, porque esta vida carnal es pasajera. En algún momento, no importa los logros que hayamos tenido aquí en este mundo, vamos a morir y todo va a quedar acá. Pero nuestra vida espiritual va a continuar porque es eterna. Y por eso que debemos de preocuparnos en vida ahora de nuestra vida espiritual, para que nuestro fin sea como el que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es a su lado. Porque donde esté Dios, está el reino de los cielos. Y en aquello tenemos que nosotros preocuparnos y así también alcanzar. Debemos de poner nuestros oídos en la palabra de Dios y estar atentos a ello. Meditar en la palabra día tras día y conocernos a nosotros mismos. Porque si no nos conocemos, nos vamos a acercar a Dios como verdaderos hipócritas. Pero cuando nos conocemos conforme a la Escritura, vamos a saber llegar delante de Dios con humildad. Y Dios jamás va a despreciar un corazón humilde. Él se va a dar a conocer y te va a tomar de tu mano y te va a guiar. Porque de mí saldrá la ley, dice el Señor. De Él sale la ley. Esa ley que nos condena, esa ley que nos guía, esa ley que nos salva y esa ley que así también nos da conciencia de quiénes somos nosotros, que hace que afloren nuestras debilidades y el pecado oculto que hay en nuestros corazones. Porque el ser humano, conforme a las enseñanzas, tradiciones y costumbres, se va formando y de una u otra manera va ocultando la maldad y se va mostrando de forma distinta a otras personas, conforme al lugar donde hayas nacido, es como te comportas, porque esa es la enseñanza que tú has recibido, eso es lo que tú observas y eso es lo que tú vas aprendiendo en la vida. Es muy extraño y es excepcional las personas que rompen ese círculo de vicio y se comportan de forma distinta al lugar donde fueron criados.
son excepcionales. Y sí que lo hay. Y por lo mismo, Dios quiere que seamos ese tipo de personas excepcionales, que rompamos ese círculo y nos volvamos a Él, que cambiemos nuestro destino, que cambiemos el final de nuestra historia, porque la Biblia nos enseña que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos, y que la paga del pecado es muerte. Y aquellos que no han nacido de nuevo y no tienen el Espíritu Santo en sus corazones se van a ir al infierno. ¿Podemos cambiar aquellos? Sí, lo podemos cambiar. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Oyendo la palabra de Dios, creyéndole a Dios, buscando la verdad, recibiendo remisión de pecados y morando el Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque ese es el sello de adopción. Teniendo el Espíritu Santo, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ese es el misterio de la vida eterna. El gran misterio de la vida eterna, donde el hombre por los siglos ha intentado buscar y no han logrado alcanzar por sus propios méritos. Porque la vida eterna solamente se encuentra en Dios. Y para alcanzar la vida eterna, tenemos que estar en Dios. Y para estar en Dios debemos de conocerle acá las Escrituras, estar atento a Él, obedecerle a Él. Y cuando uno alcanza el nivel de obediencia que Dios demanda en nuestras vidas, vamos a entender justicia, juicio y equidad. Y nos vamos a gozar en la presencia de Dios. Y vamos a saber caminar y vivir en la justicia de Dios. Luego dice, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. A través de la ley de Dios nos damos cuenta de nuestra situación, nos damos cuenta de nuestra condición humana, nos damos cuenta de quiénes somos delante de Dios, nos damos cuenta que necesitamos recibir remisión de pecados y que nos salven. Porque día tras día estamos fallando delante de la presencia de Dios. Día tras día nos constituimos pecadores por la palabra de Dios. Día tras día afloran nuestras debilidades y nuestras insuficiencias. Muchas veces fallamos una y otra vez en la misma situación. Porque somos débiles. Y cuando el ser humano acepta su condición, se da cuenta que necesita un Salvador. Y ese Salvador lo hallamos en Jesucristo. Y en Jesucristo hallamos la ley. Esa ley que nos salva. Y esa ley que nos salva consiste en que Jesús vino a este mundo por amor. Porque el Padre lo envió a Él por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a aquellos que van a creer en Jesucristo y van a ser salvos. Y ese amor nosotros necesitamos recibirlo. Y lo recibimos a través de la Escritura, a través del conocimiento, a través de creerlo en nuestro corazón por fe y para fe. Porque Jesús no vino a darnos enseñanzas de moral, ni de ética, ni filosófica. No vino a eso. Jesús vino a salvar al más vil pecador. Jesús vino a salvar a la humanidad del pecado, a reconciliarnos con el Padre, a rasgar el velo del templo para tener acceso directo al Padre, para que pudiéramos tener esa relación personal con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y esa relación consiste en buscarle a Él, buscar la verdad, entender lo que Jesús vino a hacer a este mundo y creer en las obras que Jesús hizo para poder a nosotros salvarnos. ¿En qué consiste el Evangelio? En conocer a Jesucristo,
y saber qué obras Él hizo para nosotros, seamos salvos. Porque cualquiera puede creer en Jesucristo sin conocer nada más, pero entender y creer dónde Jesús tomó tu lugar y cómo te salvó, eso conlleva a revestirnos de Cristo y a nacer de nuevo y ser nuevas criaturas y tener la mente de Cristo. Porque como dijo el apóstol Pablo, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y juntamente con Él van al madero de la cruz y mueren. Por lo tanto, entender cómo revestirnos de Cristo para morir con Él, por fe, y cuando Jesús resucita entre los muertos, nacer de nuevo con Él, es entrar al reino de los cielos. Es nacer como un hombre espiritual. Entender esas obras es lo importante. No basta con tan solo creer en Jesús de cualquier manera, porque hasta el mismo diablo cree en Jesucristo y se va a ir al infierno y él ya lo sabe. Y eso que el diablo lo ve. Por lo tanto, debemos de creer correctamente en Jesucristo. Por eso la Biblia nos habla de que la verdad te hace libre. Nos habla de una verdad. Y en esa verdad nosotros debemos de buscarlo. Y Jesús te dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tenemos que entender a Jesucristo y conocerle a Él perfectamente, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no entenderíamos justicia. Y como está escrito en el Evangelio, la justicia se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? En la justicia. Y por eso que aquí la Escritura nos dice en Isaías, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. La justicia de Dios es luz para los pueblos. La justicia de Dios es la luz que ilumina este mundo en la oscuridad, a pesar que sale el sol día tras día, pero este mundo vive en tiniebla producto del pecado y de la maldad. Y producto del pecado el que el ser humano está condenado a irse al infierno. Y producto del pecado el que el hombre se deleita en su propia carnalidad. Vive su carnalidad plenamente fuera de los caminos de Dios. Y algunos se sienten plenos. Pero aún así, a pesar que buscan la plenitud en su vida carnal, sienten ese vacío en su corazón. Y es una realidad. Muchos han logrado la fama, la gloria, el poder. Ya han tenido todo lo que ha deseado su corazón en este mundo. Pero aún así, siguen sintiendo su vida desolada y vacía. ¿Y por qué? Porque es la ausencia de Dios en sus corazones. Es la ausencia de la luz, de la justicia de Dios en sus vidas. Y esa luz solamente la podemos tener cuando creemos en la palabra de Dios y conocemos a Jesucristo correctamente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es una realidad. Por eso que es importante conocer las obras que Jesús hizo para salvarnos, porque ese es el camino a la verdad. Y esa verdad nos hace conocer a Jesucristo. Por eso es el camino y la verdad. Y la vida. ¿Por qué la vida? Porque Él vino a cumplir toda justicia a este mundo. Y por lo tanto, cuando conocemos las obras de salvación que Jesús hizo, conocemos la verdad y alcanzamos salvación en la justicia de Dios, en la cual no hay ningún mérito humano, sino simplemente la gloria de Dios manifestada por amor en su Hijo Jesucristo hacia nosotros. Como está escrito,
mediante la ofrenda hecha una sola vez, Jesucristo nos santificó para siempre. Y por lo tanto nosotros debemos de entender que sin santidad nadie verá a Dios. Y entender aquello hace que nosotros sigamos buscando a Dios día tras día, porque es necesario que el ser humano se acerque y se reconcilie con Dios para alcanzar esa vida eterna que toda la humanidad necesita, porque Dios no vino a hacer excepción de personas, sino que Dios envió a su Hijo para todos aquellos que quieran creer en Él. Y aquellos que no quieran creer en Jesús y en Dios, se están condenando a sí mismos a irse al infierno. Dios no manda gente al infierno. El ser humano se entrega a sí mismo en forma voluntaria. Porque no quieren creer, no quieren aceptar. Le creen al hombre, creen en sus teorías. Un hombre que es finito, que no está desde los comienzos de los tiempos, prefieren confiar en aquellos que en Dios mismo. Y eso nos enseña cómo es el ser humano muchas veces. Y por eso la Biblia nos enseña que maldito el hombre que confía en otro hombre. El ser humano tiende a confiar muchas veces en el ser humano, en sus teorías, pero debemos de comprender nosotros que toda la verdad está en Dios, porque solo Él está desde el comienzo de los tiempos y solo Él nos puede enseñar toda la verdad de nuestra propia existencia y cómo volvernos a Él, porque Él así lo determinó. Solamente al ser humano le queda encontrar aquella verdad y creerla y aceptarla en su vida, porque el ser humano nada puede hacer con referente a aquello, solamente unirse a Dios, confiar en Dios y creer en Dios. Y ahí la palabra del día de hoy: estar atento a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, dice el Señor, y mi justicia para luz de los pueblos. Necesitamos de Dios urgentemente y su justicia, porque gracias a Jesucristo, que tomó nuestros pecados allá en el Jordán, los llevó sobre el madero de la cruz y dio la paga ahí en ese lugar, y se levantó de entre los muertos al tercer día, es que somos salvos. Y así nacemos de agua y de espíritu. Y aquellos que conocemos y entendemos aquello y lo creemos en nuestro corazón, nos revestimos de Cristo y tenemos la mente de Cristo. Pero algunos solamente creen en el madero de la cruz y no entienden que Jesús vino mediante agua y sangre. Y creer en un Jesús que vino mediante agua y sangre hace toda la diferencia entre creer en solo un Jesús que vino mediante sangre. Que Dios nos bendiga este momento. Y te insto a buscar a Dios y a creerle a Él por sobre todas las cosas. Hasta aquí Dios me ha dado y te pido las gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia. Confiando, Padre mío, en que tú obrarás y darás sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto y obrarás conforme a nuestras necesidades. Gracias por esta bendición, mi Señor bendito, y sigas tú conduciéndonos conforme a tu palabra. No nos sueltes de tu mano poderosa y líbranos de todo mal, de toda traición, de todo engaño y toda maldad. Proteja nuestras vidas, nuestros bienes, como así también multiplícalos, Padre Santo, y bendiga a aquellos que predican tu verdad y confían en tu justicia. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima. Si Dios así lo quiere, bendiciones.